Orígenes de la civilización adámica, tomo 3, parte 23. La amada invisible. El pequeño santuario Cobda se había construido sobre el promontorio de Corta Agua, nombre que tuvo en la remotísima época a que hacemos referencia. Ese territorio peñascoso donde muchos siglos después debía levantarse la célebre Cartago de la historia. Era un laberinto de montañas que sobresalían de entre la inmensidad de las aguas que le cercaban por todos lados. Semejaba una gran península unida con el vasto país de Ahuar, cuyas principales ciudades, Negadá y Soham, ya conoce bien el lector. Las aguas del Atlántico cubrían entonces lo que hoy es el desierto de Sahara, y sus aguas, sacudidas siempre por bravas marejadas, azotaban con fuerza los flancos de las altas montañas, donde iban a detenerse las formidables crestas del Revensora al este y las cadenas de los grandes Atlas al norte. Era por entonces el límite del vasto océano que había sepultado bajo sus aguas a la bella y suntuosa Atlántida. Inmensos pinares, bosques interminables de encinas y de acacias, daban a aquel paraje un encanto indescriptible, como si la naturaleza hubiese querido hacer allí derroche de fuerza creadora, de exuberancia y de vida. Corta Agua, como le llamaban las razas autóctonas del lugar, a aquella inmensa meseta de peñascos en que las olas se estrellaban con furia, era un apropiado escenario para el alma de Marván, turbulenta como esas olas bravías y fuerte como esos peñascos entretejidos de encinas y de pinares. 4 cobdas de edad madura y Marván acompañaron a Solania y sus 9 compañeras hacia aquel bello y agreste país donde una tribu formada de esclavos libertados le había preparado el nido y formado ambientes para los hombres de vestido azul. Luchas sangrientas entre tribus y caudillos que pugnaban por tomar las mejores posiciones habían permitido que algunos refugiados originarios de países lejanos tomasen ascendiente entre las masas deprimidas y sacrificadas siempre. Estas masas de esclavos, de siervos, de víctimas de la prepotencia y despotismo de unos pocos, se habían cansado un día y, ay, cuando las masas se hartan de dolor y de miseria. Los caudillos habían sido estrangulados y arrojados desde lo alto de los peñascos a las olas bravías del mar. El desorden había hecho presa luego en aquellas masas hambrientas de pan como de dicha y amor. Entre los extranjeros refugiados allí había 2 hombres ancianos, ya que vivían apartados de los demás en cuanto a sus luchas y turbulencias, y solo se interesaban por curar a los enfermos y proteger a los niños que quedaban sin amparo en la vida. Vivían de sus siembras, de la pesca y de la caza de animales salvajes con cuyas pieles se vestían. Habían sido tomados cautivos por uno de los caudillos muertos en las últimas revueltas y permanecían allí por amor a un centenar de seres débiles, pequeños y doloridos, cuyas vidas sostenían ellos con su trabajo personal. Eran 2 cobdas del lejano santuario del mar Eritreo del norte que salieron en misión de peregrinos hacía años y que no habían podido regresar a su lejano país entre las nieves eternas.
La vejez les había sorprendido en el destierro y siguiendo su lema de extraer del fondo de todas las cosas lo mejor que hay en ellas, hicieron ofrendas de sus vidas al eterno amor y las consagraron al bien en pequeña escala hacia los pocos seres que entre aquella agreste comarca quisieron escucharles. Esperaban que algún día ese amor eterno que ellos trataban de hacer sentir de los seres ignorantes y atrasados que les rodeaban, haría brillar para ellos la luz y la dicha, y no esperaban en vano, que el amor nunca hace aguardar largo tiempo al que le busca y le llama. El santuario de Negadá fue quien tuvo primero la noticia de los hermanos que gemían en cautividad y se dispusieron a sentar sobre bases sólidas los trabajos que habían de hacer para libertarlos, y fueron obreros de la piedra a unir sus fuerzas y su ingenio al esfuerzo de aquella tribu de esclavos libertados para construir el pequeño refugio Cobda, especie de gran cabaña de roca viva al estilo de las que hasta entonces usaban los hijos de Numú para sus correrías redentoras. Para las mujeres copdas habían ya construido una casa de piedra a la entrada de un bosquecillo de picares cuyos flexibles abanicos gemían tristemente cuando cruzaban entre ellos los vientos del mar. La casa caverna que habitarían los copdas se hallaba a poca distancia, al pie mismo de la meseta en que habitaban sus hermanas. Sombreaban las acacias gigantescas propias de aquellos parajes el senderillo tortuoso abierto en la piedra, por donde subían los copdas a recoger las ropas y alimentos que sus hermanas disponían diariamente para ellos. Tal era el escenario y tal la vida en que Solani y Marván habían de desenvolver las vigorosas actividades de sus almas, unidas desde largos siglos por una de esas alianzas redentoras que sabe tejer el amor cuando es llegada la hora en la eternidad de Dios. Escenario soberbio, grandioso, casi infinito en las manifestaciones de belleza, de exuberancia, de majestad agreste y salvaje. Todo era allí inmenso, gigantesco. Las montañas coronadas de encinas y de pinares, de acacias y de terebintos, los mares bravíos, cuya azul intensidad comenzaba al pie de aquellas montañas y se perdía a lo lejos en el horizonte con el cual se confundía en una bruma cenicienta. Los animales de la selva, inmensos también como para ser cuadro armónico con montañas, árboles y mares, doblaban casi en tamaño a los de otras regiones conocidas. Conocedores todos los copdas que les acompañaban del vínculo espiritual que unía esos dos seres desde largos siglos atrás, cooperaron con Solania en la redención de Marván, para quien había sonado la hora de empezar la subida a la cumbre azul. Era ella el espíritu más viejo y avanzado en su evolución entre todos los copdas que formaban aquel nuevo plantel del amor y de la justicia, y era ella quien venía como matriarca con todas las responsabilidades y deberes que tal cargo imponía. Había cumplido 33 años y estaba en toda la plenitud de su vida física y en el más alto apogeo en su vida espiritual.
Los poderes mentales más amplios que pueden desarrollarse en las pasadas corrientes astrales y atmosféricas de este planeta habían adquirido en ella el más completo desarrollo. Por eso, bromeando sus hermanos, solían llamarla nuestra maga azul, cuando algún nuevo triunfo suyo venía a poner de manifiesto sus grandes fuerzas mentales puestas al servicio del bien y de la justicia. Solania, como mujer, era una suave y delicada belleza rubia, cuyos ojos de azul grisáceo irradiaban una dulce claridad cuando sonreía y un resplandor irresistible cuando fluía de ellos la severidad y la justicia. Nadie que la conociera podía dejar de amarla. Nadie que la conociera podía sustraerse a ese suave dominio maternal que ella, voluntaria o involuntariamente, ejercía sobre los demás. Un claro discernimiento en todas las cosas y una fuerza de voluntad invencible para llevar a cabo lo que hubiera resuelto después de maduro examen. Eran las cualidades básicas de aquel gran carácter. Tal era el espíritu que la ley eterna ponía en el camino de Marván para conducirle al templo de la sabiduría y del amor. Y habiendo llegado él hasta el más intenso delirio de su amor por ella, no sabiendo qué nombre darle que encerrase todo cuanto ella era para él, la llamaba la amada invisible, queriendo significar que aun cuando su cuerpo físico no estuviese a su lado, él se sentía saturado de ella, empapado de ella, compenetrado de ella en tal forma que creía encontrarla en todas partes. En el rayo de luna que se filtraba entre las acacias en flor, parecía ondular su vestido azulado que el céfiro agitaba. El gemido del viento entre los pinares gigantescos semejaban las vibraciones cuando cantaba los solos del himno del amanecer. Las irisadas tintas del sol poniente le recordaban las ondulaciones violentas de su velo de cauda que las brisas de la tarde agitaban suavemente. Y era que el amor se había adueñado del alma vehemente de Marván, que volaba más que corría por aquella pradera encantada a que había llegado en su camino eterno y en la cual debía encontrar el secreto que forja a los espíritus grandes en la abnegación, en el bien y en la justicia, grandes en la fe y en el amor. No era Solania insensible al amor, había amado intensamente a los 16 años a su alma gemela encarnada en un joven escultor que en el santuario de Negadá, donde ella pasó su infancia y su primera juventud, hiciera todos los trabajos en piedra, estatuas y ornamentación. Mas se encontraron cuando él, con 25 años de edad, tenía sus pulmones deshechos por una tuberculosis que era como hereditaria en su familia. Conducirte yo al tálamo nupcial, le había dicho él, sería como desposarte con una muerta que anda. Mi conciencia no me perdonaría jamás ese crimen. Seamos, pues, dos amigos que se quieren inmensamente mientras me llega la hora de partir. Y se habían amado durante 3 años cuando la muerte cortó aquel tierno idilio de una adolescente llena de ternura y de belleza y un joven extenuado por la intensa fiebre que lo consumía. Dejó esculpida como última obra suya un mármol que representaba a Solania deshojando rosas sobre una tumba y ordenó que tal estatua fuera colocada en la entrada de su bóveda sepulcral.
Y Solania, fiel a aquel grande amor de su primera juventud, continuaba deshojando rosas sobre esa tumba que lo había interrumpido en el plano físico, bien que para dejarlo vivir con más intensidad desde el mundo espiritual. Aquel había sido su amor, Marván solo era un amado hijo de muchas vidas, al cual se hallaba ligada por la eterna ley y por el que sentía la piadosa ternura de una madre. Esta independencia y libertad de su corazón la ponía pues en las condiciones necesarias para ejercer una grande influencia benéfica sobre el alma impetuosa y vehemente de Marván, del cual se dejaba amar como de un niño inconsciente y travieso al que espera la madre a ser grande y bueno algún día. Una de las grandes facultades mentales desarrolladas por Solania al más alto grado era lo que en las ciencias psíquicas se ha llamado desdoblamiento consciente. A una hora determinada por ella misma desde hacía ya años, su espíritu dejaba su cuerpo sumido en profunda quietud y volaba hacia los lugares a que se sentía llamado por sus alianzas espirituales de siglos o por necesidades de la hora presente. En tal estado podía realizar diversas formas de manifestaciones en el plano físico, utilizando para ello energías y fuerzas vivas latentes en el éter como en todos los elementos de la naturaleza. Si los sujetos ante quienes ella las realizaba tenían a su vez regular desarrollo psíquico, dichas manifestaciones resultaban magníficas, plenas de belleza y de emotividad. Diríase entonces que el pensamiento de la matriarca Cobda de corta agua era una vecilla audaz y sutil que recogía hábilmente migaja tras migaja, chispas, gotas, besos, rayos, sonidos, vibraciones de luz sin fin de la energía dinámica, creadora infatigable, conservadora eterna, amante y amada e inmortal, Dios, divinidad, causa suprema, gran Atman, principio único del cual todos los seres inteligentes pueden extraer la belleza, el amor y la sabiduría si son pacientes y ordenados esfuerzos llegan a la depuración de sí mismos, sea cual sea el globo planetario en que desenvuelven su acción. En los varios santuarios o refugios cobdas existentes entonces, tenía Solania alianzas espirituales íntimas con las cuales había establecido comunicación espiritual con fines de ayuda mutua, ya que la red tendida espiritualmente era tan fecunda y vasta que de cada nudillo había prendido un ser que la buscaba y la llamaba en la inmensidad. Por eso, al llegar la hora del himno de la tarde, la matriarca no estaba para atender los asuntos del plano físico. Una fuerza más grande que su voluntad la llevaba casi inconsciente a la mansión de la sombra, donde se dejaba caer en su sitial de piedra mientras su espíritu volaba en busca de sus amigos. Qué de veces los encontraba sumidos en profundas tristezas, azotados por la desilusión, el pesimismo y la duda, próximos a abandonar la obra comenzada, el camino emprendido, la cuesta a mitad de subir.
A veces la veían aparecer y desaparecer ante ellos, a veces la oían o solamente la sentían en lo hondo de sí mismos, en profundas vibraciones de energía y de amor que ahuyentaban de su lado las pesadas sombras de angustia que los habían envuelto. Tal era uno de los secretos de la fuerza y grandeza de los Cobdas de aquellas remotas épocas, a lo cual habían llegado mediante la firme y decidida voluntad de los fundadores de aquella hermosa institución consagrada a la sabiduría, al amor, al engrandecimiento de la humanidad. Y terminada su correría espiritual, aquella alma tan amante y tan amada sentía a su vez la necesidad de que alguien más grande y fuerte que ella llenase de nuevo su ánfora y avivase la luz de su lámpara, y entonces su propio ego, su yo superior, buscaba el contacto espiritual de las grandes inteligencias de los Mesías, a quienes estaba más vinculada por razones del planeta de origen y del planeta de actual habitación. Era la hora suprema, la hora divina, la hora deseada en que su alma, sumergida en la eterna belleza y en el eterno amor, recibía en inefables compensaciones inmensamente más de todo cuanto había dado. En tal elevada y pura corriente espiritual, Solania había hecho entrar a Marván, cuyas vestiduras tenían aún mucho polvo del camino que le costaba grandemente sacudir. Y paseando agitado y nervioso todas las tardes bajo las avenidas de acacias que en los flancos de las montañas abrían sus perfumados racimos, esperaba a la amada invisible para decirle, a veces enloquecido, que aquellos vuelos eran demasiado altos para él, que aquellas cumbres estaban demasiado lejos, que sus flores de luz parecían huir con vertiginosa rapidez ante él, que de nuevo quedaba a oscuras, temblando de frío, de soledad y de espanto. Un principio de evidencia comenzaba a desarrollarse en Marván, que era a la vez buen sujeto, receptor de transmisiones telepáticas, por lo cual hubiera podido recibir mucho más del divino raudal que el amor eterno vaciaba sobre él si en estado de pasiva serenidad hubiese esperado. Mas ya habrá comprendido bien el lector que en el ex caudillo de Artinón se realizaba en esos momentos la predicción de Adonai, el viejo Parajome del Nilo. El hombre viejo se levantaba dentro de él con interrogantes formidables, con exigencias imperativas, con ansiedades y anhelos y delirios que tiene a veces sabor amargo de agonía y de muerte. Y Marván, en la lucha tenaz que había emprendido consigo mismo, se sentía a veces morir. Veía las avecillas arrullarse tiernamente al borde del arroyuelo en que iban juntos a beber, o en la flexible rama en que acaso pronto tejería su nido. Veía las parejas de antílopes saltar alegres por entre las verdosas piedras de las colinas, persiguiéndose el uno al otro en deliciosos juegos a los cuales solo faltaba la palabra para ser humanos. Veía las torcasas escarbarse con el pico el plumaje tornasol de las cabecitas enlazadas.
Veía las luciérnagas en las noches perseguirse mutuamente en tembloroso giro y unirse como chispas de luz en la oscuridad, y asomado a un remanso formado por el arroyuelo en el hueco de una montaña, vio una flor acuática que levantaba como un largo hilo su tallo desde el fondo del agua para llegar a la superficie, donde otro ejemplar de su especie crecía tiernamente, todavía en sus primeras hojas, asomando recién los pedúnculos en que había de abrirse la flor. Hasta las flores se buscan, se encuentran, se contemplan, se aman en la forma y hora y modo ordenado por la naturaleza, exclamaba Marván, absorbido por aquellas contemplaciones. Nada puede estar solo sin morir, sin agotarse, sin que el más completo agotamiento le reduzca a la nada. La nada, no, he dicho mal. La nada no existe porque todo es transformación y vida y continuidad. Si un ser muere por inacción, por soledad, por desamparo, sus fibras, sus moléculas, sus átomos se unirán nuevamente en otras y otras vidas rudimentarias o adelantadas y buscarán el amor que no encontraron en la anterior. Yo estoy solo, sin una caricia, sin un arrullo, sin una ternura que me haga sentir otra vida, otra palpitación a mi lado. El lamento de mi corazón se torna un eco que van repitiendo los vientos en las oquedades de esta montaña. Mis vergonzosos abusos, disfrazados de amor, me cerraron la puerta del templo divino del amor. Soy un parásito, un ave sin nido, una nota sin vibración y sin resonancia en el infinito, concierto que eternamente se canta la divinidad a sí misma. ¿Qué hago, pues, arrastrando penosamente este harapo de vida como los pliegues de un sudario que no llevan consigo más que la muerte? Y así diciendo, iba acercándose cada tarde más a lo alto de un escarpado pico, a cuyo pie se abría un hondo precipicio bordado de blancas osamentas de animales que se habían desplomado por la resbaladiza pendiente. Solania, en sus diarias correrías espirituales, había descubierto el estado psíquico de Marván. Le había mandado llamar para encomendarle el archivo que debían comenzar, según costumbre, en todos los nuevos santuarios o refugios que se abrían, pero él retardaba el momento de obedecer al llamado por esa especie de resentimiento profundo que tortura el alma cuando ama en la forma y modo y altura en que puede amar según el grado de su evolución y juzga perdida en el vacío la inmensa y desolada nota de su canto íntimo. Había pues llegado al borde mismo del precipicio espiritual como el abismo que en la montaña se abría a sus pies. Un rápido y fugaz momento de inconsciencia podía precipitarle en la muerte física fuera de ley y en la más grande perturbación espiritual para largo tiempo. Las mujeres coptas solo salían de sus refugios por necesidad de orden espiritual muy justificadas, medida esta tomada a causa de los grandes atropellos y atentados bárbaros y salvajes de maridos o padres inconscientes, o también de las hordas de piratas que comerciaban vendiendo hermosas mujeres para ser sacrificadas a los dioses de sus cultos o a los instintos brutales de los poderosos.
La horrible desesperación a que había llegado Marván era como un permanente clamor que resonaba en el alma de Solania, impidiéndole a veces la habitual serenidad en sus horas de trabajos mentales. Y con la seguridad de todas sus resoluciones, decidió bajar desde la casa de piedra labrada en lo alto de la montaña hasta el espantoso peñasco de la muerte, como llamaban los nativos al sitio aquel frecuentado por Marván, desde donde se contemplaba el trágico panorama de hombres y animales reducidos a descarnados esqueletos en el fondo del precipicio. Era la mitad de la tarde y un hermoso sol inundaba de luz y alegría aún las concavidades formadas por árboles y rocas en abigarrados laberintos de fuerzas vivas y de inmóviles cosas muertas en apariencia. ¿Qué hago, pues, arrastrando este harapo de vida como un sudario que no puede llevar consigo más que la muerte? Era el interrogante tenaz, persistente, que sacudía con violencias de tempestad en el desierto el alma de Marván, que parecía empeñada en ahondar más y más el abismo de soledad en que ella misma se había sumido. Así le encontró Solania, en cuya mente clara y serena se diseñó el doloroso y cruel pensamiento. Y arrodillándose junto al extenuado cuerpo de Marván que temblaba de fiebre, le dijo antes de que él hubiera advertido su presencia: «Y yo, Marván, hijo mío, ¿no soy nada para ti? ¿No soy yo la vida para ti? ¿No soy yo el amor para ti?». Y abrió hacia él sus brazos como la madre para impedir a su niño caer en el abismo. Marván la miró con sus grandes ojos llenos de fiebre y de angustia, quiso hablar y la palabra murió temblando en sus labios. Pensó en levantarse y huir, temeroso de que su hosco y fiero dolor, su fantasma helado de muerte, hiciera daño a aquella hermosa flor blanca y pura que el sol de la tarde parecía teñir de amatista y ópalo, pero una fuerza superior a las suyas le retenía allí clavado en una muda contemplación. Por fin aquella ruda tempestad se desató en lluvia de llanto y la fiebrada cabeza de Marván se refugió como un pájaro herido en el pecho de Solania, cuyas manos se plegaron en torno de ella como dos azucenas blancas que el viento agitara en un paisaje de negrura y de sombra.